Hasta ahora hemos visto distintas formas de almacenar información. Por ejemplo, si yo quisiera almacenar información sobre empleados y yo supiera que van a ser 20 empleados, podría tener un array donde almacenara 20 datos de tipo entero. Por ejemplo, para guardar los IDs, podría tener otro array para almacenar las edades y otro array para almacenar los nombres. O bien podría tener vectores o podría tener distintos tipos de estructuras, pero estas estructuras siempre almacenarían un solo tipo de dato con los temas que hemos visto hasta ahora. Muchas veces sucede que yo no quiero guardar solo un tipo de datos, sino que quiero guardar toda la información conjunta de una entidad específica. Cuando yo quiero hacer esto y quiero generar una entidad que contenga toda su información y que además pueda hacer ciertas acciones con esa información, voy a decir que esa entidad es un objeto. Y para generar objetos yo tengo que utilizar clases. Así que ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar clases en C++ para generar objetos. Empecemos viendo el ejemplo de esta clase. Una clase va a ser como una plantilla que me va a servir para generar todos los objetos. Así que esta será mi clase de tipo empleado y con esta clase yo voy a poder crear objetos después que sean de tipo empleado. Es decir, que así como aquí yo tenía variables que eran de tipo entero o de tipo string o tal vez de tipo char, yo ahora voy a tener mi propio tipo de variable que será tipo empleado. Y en este tipo de variable yo voy a almacenar diferentes atributos y diferentes acciones. Estos atributos van a ser variables que existen dentro de la clase. Por lo general vamos a definir estas variables como privadas. Eso quiere decir que únicamente el objeto de empleado puede tener acceso a estos atributos. Por poner un ejemplo, digamos que yo tuviera un empleado.nombre, con el punto accedo a la información. Entonces supongamos que yo tengo un empleado.nombre y quiero hacer algo como mostrarlo. Debido a que este atributo es privado, el objeto no me va a permitir mostrarlo, porque el objeto no puede exponer un atributo privado al mundo exterior. Para ello debe utilizar un método o atributo público. Por eso es que las clases siempre se definirán con atributos privados y atributos públicos, o métodos y atributos públicos según sea el caso. Hasta ahora hemos hablado un poco sobre métodos y podemos decir que los métodos son todas las acciones que puede realizar un objeto. Recordemos que así como teníamos que definir los atributos dentro de la plantilla, que es mi clase, también tengo que definir los métodos dentro de la clase. Solo que los métodos por lo general van a ser públicos, ya que serán aquellos que sí podrán interactuar con el mundo exterior a este objeto. Por ejemplo, veamos este método. Este método se encarga de definir un ID. ¿Qué ID será el que defina el ID que pertenece a este objeto? Así que este método me servirá para recibir información desde el exterior, en este caso una variable de tipo entero que se llamará ID, y lo que hará será fijar el valor de un atributo privado con el valor de este parámetro recibido desde el exterior. Por conveniencia, todos los atributos privados suelen llevar una M minúscula al inicio para indicar que son miembros de esta clase. No es necesario, pero es mucho más simple si le agregas la M minúscula al inicio para diferenciarlos. Y esta es la forma estándar de definir los datos que contiene un objeto. Así que aquí tengo un método para definir mi ID, tengo otro método para definir mi edad y tengo otro método para definir el nombre. Lo importante aquí es la lógica de que estos métodos se están encargando de fijar los atributos. Y de la misma manera, en como yo no puedo simplemente escribir un atributo privado, tampoco puedo simplemente mostrarlo. Para ello utilizamos otra serie de métodos que suelen ser llamados get. En este caso tengo getID, que lo único que hará es retornar el valor que contenga mi ID que está en la sección privada. Y finalmente, ya que no quiero estar retornando todos los datos cada vez, voy a crear una acción, es decir, un método de esta clase que se encargará de mostrar la información que está contenida. Así que este método lo único que hará será ejecutar
una serie de couts para mostrar los datos que contiene actualmente el objeto. Veamos cómo funciona eso en práctica. En práctica yo defino una variable aquí que será temporal y esta variable es de tipo empleado. Esto es lo mismo que decir que esta variable número es de tipo entero. Es exactamente lo mismo. Aquí esta variable empleado temporal es de tipo empleado, que es mi clase de aquí arriba. Y ahora voy a definir unas cuantas variables temporales para ingresar los datos y voy a pedirle al usuario que ingrese esos datos desde consola. Esto es bastante sencillo, ya hemos visto cómo funciona, así que lo importante aquí es esta parte. Lo que quiero hacer es fijar el valor que se recibió desde consola como el valor de los atributos de mi objeto. Así que mi objeto empleado temporal voy a decirle que haga set al ID con el valor que recibió desde consola, a que haga lo mismo para la edad y que haga lo mismo para el nombre. Y finalmente, como yo no puedo acceder a los atributos privados desde el exterior, voy a decirle al objeto que muestre la información que contiene ahí. Veamos cómo funciona esto. Aquí vemos que tenemos ingrese el ID, será ID 1, ingrese la edad, será 25 años, ingrese el nombre, se llamará Luis, y aquí ejecuta el método showInfo que tenía aquí definida la clase. Recordemos que una vez yo creo una variable a partir de una clase, esta variable es un objeto y contiene todos los atributos y todos los métodos de la clase. Por eso decimos por lo general que una clase es la plantilla para generar el objeto